dijimos que teníamos muchos libros sobre el escritor, algunos que los estamos regalando y otros que los estamos leyendo. En realidad, otro que estamos leyendo, al menos yo que estoy leyendo, el artista más grande del mundo. El autor es Juan José Becerra y nos vino a visitar, se vino hasta la ciudad de Rosario a visitarnos. Juan José, muchas gracias por estar acá. Por favor. Ahí muchas está. Gracias por invitarme. Bienvenido a la radio. Aparte llueve y lo mejor que uno puede hacer es meterse en un lugar cerrado como la radio. Sí. No hay nada más cerrado que una radio salvo la lata de sardinas. Mira vos. Llueve, es verdad, llueve y está bien para estar dentro de la radio. La es radio el mejor lugar. Es el interior del interior. El interior, muy bien definido. Juan José, que te digo, Gaby, por si querés saber, tiene Twitter, porque nosotros estamos con una movida de juntar seguidores de Twitter. Este programa es muy reciente, es muy jovencito. Tiene apenas unos meses. Y estamos hasta mendigando seguidores en Twitter. @jbecerra 2012, así lo pueden buscar, pero no sos de usar Twitter. No, nunca escribí un tweet, nunca, jamás. Un escritor que no escribe un tweet. No, pero tiene una explicación que tiene que ver con el esfuerzo personal. Yo escribo mucho, todo el día. No digo que escribo todo el día, pero todos los días escribo mucho. ¿Se imaginan que si después de salir de escribir me pongo a tuitear? Te enganchás con alguien, estás un día. Claro. Ahí va. Digamos, tengo la conducta de un adicto en recuperación, que puede escribir en cualquier lado, menos en Twitter, porque Twitter, como ahí, digamos... Puede ser un vicio. Sí, mucho cruce, mucha discusión. Claro. Y cuando te enganchaste con uno... Pero te metes a mirar eso, ese universo. Soy de mirar, funciona. sí. De hecho, lo tengo más para leer que para... Y veo cosas bárbaras. Ese es un consumo, pero también vos... Soy un lector de Twitter. Ah, lector de Twitter. Soy un lector, sí. Bien. Igual Lucía, cuando arrancó recién, iba a decir un escritor que no escribe. Hay algo de eso en este libro que se llama El artista más grande del mundo, que está narrado por un escritor que no escribe. Sí, no escribe en el sentido moderno de la escritura, que es sentarse a escribir sobre un papel o en una computadora para que después eso se imprima. En este caso se imprime, pero lo que hace el tipo es hablar. No es lo mismo hablar que escribir. A una supuesta máquina que diseñó especialmente o que se hizo construir justamente para que, le pudiera ir dictando un libro, ¿no? Que es como, el libro se llama El artista más grande del mundo. Más allá de la historia particular que se cuenta en el libro, me da la sensación que hay una idea de discutir o poner en cuestión, por un lado, la literatura y sobre todo el tema del arte, ¿no? En este libro. Yo creo que sí, digamos, en realidad me parece a mí que lo que hace el tipo es toma una decisión que es, ante la posibilidad funesta de dejar de escribir, que es realmente para él una posibilidad fúnebre, ya no escribir más, ver de qué manera pueden venir en su auxilio algún tipo de herramienta novedosa. Y la herramienta novedosa que encuentra es la más antigua de todas, que es hablar. Entonces lo que hace el tipo es hablar. Y cuenta la historia de un amigo de él, un escultor, que es un tipo que se llama Krause, que vive en la montaña de Barcelona, pero que al mismo tiempo es un tipo que tiene mucho poder. Su arte ha producido mucho poder alrededor de él. Es un tipo que produce terror en los políticos. Es un mega, o sea, es como el artista más grande del mundo. Del arte. Lo de que es el más grande del mundo es una superstición, porque ya sabemos que no se puede ser el artista más grande del mundo. Tampoco se puede ser el peor. Entonces el tipo hoy lo que hace es contar la historia de su amigo. Primero lo llama porque este escritor hereda una casa un poco destruida en Barrio Parque, que es el lugar más caro de Buenos Aires, y quiere convocar a su amigo para que intervenga al barrio con algún tipo de daño. O sea, que produzca un hecho más allá de ese tipo de cantidad de mansiones sembradas en el barrio, que son en realidad equivalentes entre sí, porque una mansión puede ser más o menos cara, pero todas están como en el mismo estatus. Él lo que quiere es producir un acontecimiento artístico, por eso lo llama a su amigo, y ahí empieza, retoman una relación de muchos años, intercambian mujeres y discuten mucho sobre arte. ¿Cuál es el arte, que se come al otro? O sea, es la literatura la que devora a la escultura o a las artes plásticas, justamente porque el metabolismo de la literatura es el más grande. Yo la literatura la veo o a la novela sobre todo, como esas boas que se comen un cordero, ¿no? Ajá. Capaces de comer un volumen más grande que su cuerpo.
digamos, los procesos de metabolización de la novela permiten cualquier cosa. Entre otras cosas, posicionarse por encima del resto de las artes, como si fuese un arte superior. Ahí va. En algún momento de la historia entra a jugar esa especie de competencia entre uno y otro y sirve para dar esa discusión, ¿no? Sobre cuál es el arte más importante. Incluso vos en algún... Bueno, digo vos, son los personajes los que hablan y discuten, claro. Pero las ideas vienen de algún lado, digo, a la hora de escribir. Sí, eso es todo un tema. Leí una nota de Beatriz Arlo sobre el libro y en un momento dice, Becerra está irritado. No, yo no estoy para nada irritado. Yo estoy re tranquilo, bro. Pero hay que decir, esa confusión es una confusión que nace con la lectura. Uno cree que lo que está leyendo sucede o sucedió o va a suceder. En todo caso, que hay un vínculo de realidad con ese mundo creado por un reguero de palabras, porque si uno se pone a pensar, digamos, no hay un artificio más grande que la literatura. Ahora, el efecto realidad que produce, evidentemente, sigue siendo un misterio, sobre todo porque todos somos grandes y sabemos que en realidad una novela, de la estirpe que sea, no deja de ser un cuento de hadas, ¿no? Contada para chicos. Entonces, quiero decir, ese pacto de lectura, que es digamos, ¿por qué uno le tiene fe a la literatura? Es realmente extraño. Es verdad. Hay en cosas súper racionales en las que uno no cree, pero cree en la literatura o en las historias que cuentan las novelas. Realmente se deja llevar. Estamos arruinados. A mí me pasaba eso, hoy hablábamos con Pablo sobre la trama, particularmente del libro del artista más grande del mundo, el último libro de Juan José Becerra, que hoy está acá con nosotros, y todas las reflexiones a las que lleva, bueno, estaban hablando sobre esto de la literatura, las obras de arte, y también esto de la escritura, cuando vos dijiste, uno cómo se imagina un escritor. Yo me lo imagino sentado, escribiendo con su computadora, claro. O ya no te imaginas más con papel y lápiz y virome. Habría que preguntarle a Juan José cómo escribe. No, pero hay escritores que escriben con papel y lápiz, ¿eh? Mira. Conozco, bueno, Martín Cohen escribe con papel y lápiz en los bares, Aira escribe con papel y lápiz. Mira. Creo que hay varios. Saer escribía con papel y lápiz y después lo pasaba. En realidad es como el primer eslabón de la cadena. Porque me parece que después pasar de la libreta o del cuaderno escrito a mano a la computadora, ya ahí cambiás de formato y al mismo tiempo aprovechás, supongo yo, para corregir. Yo escribo directamente en computadora como la mayoría. Y pensaba en toda esa reflexión que haces todo el tiempo y cuando llegaste dijiste, yo escribo todo el tiempo, pero al mismo tiempo reflexionás sobre la misma escritura y sobre la lectura y eso se nota. O al menos tratar de imaginar una máquina que escriba que escriba como uno habla. Nosotros en radio hacemos al revés, tratamos de escribir para que eso se pueda decir. Con cierto tono de oralidad, ¿no? Es el proceso inverso. Es el proceso inverso. Sí, a mí me parece que es como muy natural preguntarse sobre lo que uno está haciendo mientras lo está haciendo. No digo que suceda en todo momento, pero en todo caso es un derecho. O sea, no sé si un derecho es como el principio también de una autocrítica. Es decir, de lo contrario de la autocelebración. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque en realidad lo que uno hace en el orden que sea, es un poco una actividad zombie, siempre. Sí. Uno hace las cosas, no sabe muy bien por qué. Es decir, hay como niveles, como aplicaciones en uno, niveles de automatización, que no están en duda, no están puestas en cuestión, no se discuten, no las discute uno consigo mismo, que sería el primer interesado. Entonces, eso a mí siempre me llamó la atención de cómo tenemos como un repertorio de actividades, de movimientos, una especie de dinámica alrededor nuestra, de ramificaciones de nuestros actos, muy, me parece a mí, como estipulados, maquinales, sin que, al menos cada tanto, se nos caiga la pregunta, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Claro. ¿Qué estoy haciendo? Es decir, el que estoy haciendo en realidad me parece a mí como una especie de momento en el que a ese tren, digamos, cargado de plomo, que es un poco la vida de cada uno de nosotros, le ponemos el freno y que al mismo tiempo esa situación puede generar algún tipo de accidente, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es lo que hace el tipo, preguntarse, bueno, yo escribo, soy escritor, se pregunta el tipo, ¿no? O se dice, soy escritor, soy novelista, escribo, nunca me puse a pensar qué es esto. Y si esto en realidad no es lo que yo pienso que es, y obviamente basta que uno piense que lo que es no es lo que es, para que sea otra cosa, ¿no?
Ahí va. Pensaba, tu libro anterior, Juan José, fue El espectáculo del tiempo. No lo leí, pero leí mucho sobre. Y de hecho, acá en el programa anterior, en La Canción del País, el año pasado le dedicaron un programa entero a tu libro, que justamente en un punto era eso. Digamos, fue el libro donde vos empezaste a escribir sobre vos mismo o una cuestión así. Bueno, y que eso generó justamente, no es una autobiografía, pero es está escuchando mi viejo, un tipo parecido. Va a encontrar mucha data ahí. Pero pensaba que en ese tipo, ese narrador de la ficción hace un proceso parecido también. Sí, yo creo que es un proceso de alguna manera antiliterario, porque en realidad la literatura y sobre todo la escritura, que es como su matriz, su materia, siempre está como bajo algún tipo de control. Digamos, no importa el nivel de control que se ejerza, un mínimo de control siempre hay. ¿Por qué? Porque lo contrario sería dejar que el acto de escribir se convierta en lo contrario, o sea, en un acontecimiento totalmente descontrolado donde no se sabe lo que uno hace. Digamos, quiero decir, ahí hay como una especie de tensión, y yo creo que lo que supongo yo retrospectivamente, ¿no? Que lo que quise hacer con ese libro fue no ejercer sobre la propia escritura ese dominio clásico que tiene que ver con la actividad de escribir. O sea, que lo que uno escribe tiene que ser prolijo, tiene que tener sentido, no tiene que tener contradicciones, tiene que ser limpio, tiene que tener una calidad en el peor sentido, en el sentido industrial de la palabra. Yo dije, no, vamos a hacer otra cosa, que si lo que el simulacro acá es contar la vida de alguien, que esa persona que cuente su vida saque de sí mismo los objetos que están enterrados más al fondo, los más sucios, los más informes, aquellos que ni siquiera él sabe que tiene enterrados. Bueno, con esa materia, que yo la veo como una especie de primera literatura, como de primera extracción, como si fuese, o sea, no es nafta premium, es ni siquiera petróleo, es como el dinosaurio. Sí. Claro, todavía ¿no? vivo. Claro, un poco así, como extraer el dinosaurio. ¿Te gusta ir a la genealogía de las cosas? Sí, totalmente. Vimos algunas entrevistas en una en la que en audio videoteca de la ciudad de Buenos Aires mostrabas tu biblioteca y hacías justamente hincapié, me llamó la atención eso, sobre una obra de Proust contra Sainte-Beuve, que dijiste esa es una muestra de cómo uno puede escribir durante mucho tiempo una literatura propia pero reprimida. Claro, bueno, es que yo creo que eso le pasa a muchos escritores. En realidad, digamos, el escritor siempre tiende a pensar que ser escritor es un hecho extraordinario. En realidad, bueno, le pasa a cualquiera con cualquier cosa, haga cualquier cosa. Me parece a mí que me refiero a la represión en el sentido de que, justamente, del sentido shakespeariano de la vida, de que hay un teatro montado, digamos, social, uno es un personaje que se inventó, y bueno, y repite digamos, su parlamento de una manera infinita y automática. A mí me parece que podría no ser de esa manera, ¿no? Que hay mucho de represión. Cuando digo represión, estoy hablando de una represión como muy básica. Por ejemplo, la de querer decir algo. O sea, que el lenguaje es como un sistema de control, digamos, que está destinado casi exclusivamente a impedirnos que digamos lo que pensamos. Claro. Cuando uno siente el impulso de decir algo, una barbaridad, que sería como la verdad personal que quiere manifestar, inmediatamente hay como una cantidad de frenos, diques, represas que se activan y contienen esa barbaridad y la traducen a lo soportable. ¿Y a vos te gusta esquivarle todas esas represiones y que la barbaridad salga? Mira, digamos, yo me considero una persona bastante educada en el sentido de que a mí no me gusta hacer sufrir a los demás, por lo general. Yo siempre tengo como una cosa medio protestante de que prefiero sufrir yo antes de hacer sufrir a alguien. Capaz que si le preguntás a las personas que tienen relación conmigo te van a decir, no, este es un hijo de puta, me hace sufrir desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero, digamos, la fantasía mía es que yo no hago sufrir a nadie justamente porque prefiero sufrir yo. Entonces ahí está la cuestión también, de que uno elige un lenguaje que no produzca daño. Claro, pero ¿y en tus libros?
Bueno, en mis libros ahora estoy escribiendo una historia, la novela que estoy escribiendo ahora es una novela donde un tipo tiene, el que cuenta la historia tiene lo que se puede llamar un síndrome de Tourette, que es una especie de tara, digamos, pero que alguna vez fue una enfermedad social, que es la de decir lo que uno piensa. Tipo putea, hace barbaridades y dice lo que piensa. Decir lo que piensa, yo creo que si cada uno de nosotros dice lo que piensa, la destrucción, otra que la bomba atómica. Sí, o sea, esto no queda nada en pie, nada. Primero, ninguna relación. Después, ningún trabajo. Claro. Porque, mucho menos. Porque si viene tu empleador y te dice, che, ¿qué tal estás con el sueldo que te en la pagando? cultura. Y vos le decís lo primero que se te ocurre, que pará de ser negrero, escuchame, aumentame el sueldo. O sea, poneme en blanco. Y vos decís, no, está todo bien, ¿viste? Quiero decir, para todo hay una manera de rebajar ese impulso, que yo creo que es un impulso vital, instintivo, que arrastra un primer repertorio verbal que uno censura. Entonces va al pasable. Es como que si uno fuese un editor de su propio lenguaje, ¿no? Igual esto pensado en la cuestión más agresiva y violenta, pero al revés también pasa. Cuando querés decir algo muy lindo, decís, no me sale, no tengo palabras. Claro, exacto. Sí, incluso al revés, sí. ¿no? Sí, pero yo creo que tiene que ver con eso, primero, sí, eso es cierto lo que decís, porque eso para mí tiene que ver con la impotencia de la literatura. Que si el escritor cuando escribe cree que tiene todas las posibilidades antes de escribir. Cuando escribe, yo creo que y cuando escribe durante muchos años, lo que siente es la impotencia. O sea, la convicción de que esto no va ni para atrás ni para adelante. O sea, que es imposible, un poco al modo Wittgensteiniano. O sea, las palabras tienen un límite, cada palabra es como una sonda. El lenguaje crea el mundo. Claro, que llega a una determinada profundidad, más allá de esa ya no llega. Entonces, todo lo que uno quiera manifestar en términos expresivos va a ser como insuficiente. Entonces me parece que, por un lado eso, y por otro lado el daño, no sé, viene una persona y te dice, pero vos ya no me querés más. ¿Y qué le va a decir? Que sí. Tenés que decir, no, mirá, me parece que, bueno, qué sé yo, quiero decir, el circunloquio, la vuelta, ¿viste? Dar vueltas y vueltas y vueltas para no decir lo que se podría decir directamente con una ganancia que nosotros no tenemos idea de la fortuna que nos puedes dar, que es la ganancia del tiempo ahorrado. Imagínate si una persona, para abandonar a otra, por decir algo, le dice las cosas en 3 segundos, que es lo que necesita, el tiempo real que necesita para decirlo. Uno empieza a vivir de otra manera, pero no, por esos meses, un año, hasta que encontrás la palabra. Claro. En el eso momento, poniendo a la palabra como protagonista de cualquier tipo de vínculo y contacto, ¿no? Pensando desde la literatura, claro, pero pienso en otras situaciones. Pero yo creo que se dan muchas situaciones de la vida cotidiana. Estamos hablando con Juan José Becerra, estamos hablando del artista más grande del mundo y de otras cosas, pero quiero volver al artista más grande del mundo y esto que decías de que lo que uno dice a veces puede molestar o no sé qué, relacionándolo con ese comentario que hizo Beatriz Arlo de que estabas enojado, pero pensaba que te metés con el mundo del arte en este libro y te quería preguntar, bueno, la reacción que hubo, si tuviste devoluciones desde ese mundo, justamente, y si hiciste un laburo, bueno, vos sos periodista, estás en contacto, pero digo, hiciste un laburo especial para no tocar de oído, digamos, en ese sentido. No. A mí me interesa mucho ese mundo. Es un mundo que realmente me interesa, el mundo del arte. Estoy muy atento, leo cosas, veo cosas. ¿Fuiste a la muestra de Yayoi Kusama en el Malva? No fui a la muestra de Kusama, pero voy mucho al Malva porque doy cursos ahí, o sea, conozco ese mundo. Alguna vez fui director de un centro cultural en La Plata, donde había una sala de arte moderna, y tuve un incidente con un artista que había montado de modo duchampiano, obviamente, porque si yo pongo este anteojo acá con este libro y ponemos una luz y digo, esto es arte. Esto se llama anteojo más libro y digamos, capaz que es una instalación que vamos al Museo de Arte Moderno de Rosario. Bueno, había hecho unas esculturas con botellas de Coca-Cola de 2,25 litros. Y la persona de limpieza que teníamos 4 salas, bueno, la persona de limpieza, que era una gorda divina, pero que tenía pocas pulgas, digamos, lo que a ella le parecía que había que tirar, lo tiraba, tiró las botellas. No. Entonces vino el artista y... Me están boicoteando. No, me querían mandar una carta de documento. Y en un momento yo me vi en una situación tremenda que le dije, pero escúchame, estaban montadas, digamos, con un poquito de líquido, pero eran todas iguales, montadas como una especie de arco,
Digo, pero mirá, voy al supermercado y te compro 20 botellas, me las tomo todas yo, claro, con Fernet, supongo, que yo no sé, como para que tenga un poco más de onda, y te las devuelvo. No, pero vos no entendés nada, porque esto era arte. Pero ahí la discusión era ahí, si era arte, yo no puedo decir que no lo era, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en una sala de arte, eso ya lo dijo Duchamp. Sí. O sea, no le puedo decir que no lo era. Ahora, ¿qué era el arte? ¿El material o el montaje? Porque el montaje, claro, digamos, porque el tema es la idea. Claro. La idea no está en ningún lado. Entonces, todas esas discusiones que tienen que ver con el arte moderno aparecen en mi libro, porque es un tema que a mí seriamente me interesa discutir. Ahí va. Y lo discuto hablando conmigo. Porque como no estoy muy de acuerdo con las cosas que pienso, es decir, pienso cosas muy contradictorias, todo el mundo, si se pone a pensar, piensa A y después piensa. En un momento piensa una cosa y al rato por ahí piensa, pero podría ser de otra manera. Es que digo, pensar no es eso, no es pensar las cosas por lo menos 2 veces. Tal cual. Como mínimo. El orden del pensamiento. Juan José Becerra, quiero preguntarte qué estás leyendo en este momento. En este momento estoy leyendo el libro de Laurent Binet que se llama La séptima función del lenguaje. Es un libro que es un policial hiperculto, un poquito arrogante porque es francés. Es un libro es como un policial sobre la muerte de Roland Barthes. Wow. Aparece Foucault un personaje, Philippe Soler es un personaje, o sea, está bueno, es un delirio, es como una novela paranoica, policial, donde hay una especie de club de lenguaje, que es como un deporte olímpico secreto, donde hay compulsas retóricas para ver quién se impone sobre quién. Ahí está. Bien francés, bien francés. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado hasta la radio. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Está Juan José Becerra, vino a visitarnos con el libro, la presentación del libro, no sé, hablamos de muchas cosas en realidad. Sí. El artista. No hablamos de Jabalí de la Tapa, pero va a haber otro momento para hablar. Después lo charlamos. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Falso Vivo hasta las 6.